Bien, hermanos, damos gracias a Dios por esta mañana que Dios nos permite estar aquí nuevamente. Y como decía nuestro hermano Gerardo, es un día de celebración, un día en el cual nosotros nos sentimos muy contentos porque podemos estar en la presencia de Dios, número uno, y número dos, en la comunión unos con otros. Y este tiempo que ya Dios nos dio para que pudiéramos eh, cantarle, para que pudiéramos reconocerle, para que pudiéramos nosotros acordarnos de cada una de nuestras peticiones, de acciones de gracias, pues ha sido un tiempo muy bueno para nosotros. Gracias a Dios por ello, hermanos, porque nos da este privilegio y esta oportunidad de poder ser sus hijos, como pues ya lo vimos también en la clase hoy en la mañana en la escuela dominical. Vamos a la epístola de Santiago, que estamos viendo en esta sección, en este tiempo, en esta época de nuestra iglesia, pues está siendo bendecida por este estudio de Santiago. Y pues fíjese que pues Santiago es muy enfático, Santiago es muy directo, y gracias al Señor porque nos habla con esa autoridad. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, hermanos, tenemos que considerar que pues la Biblia es la que nos habla, la palabra de Dios es la que nos va a hablar, la que nos va a confrontar, la que nos va a decir aquellas cosas en las cuales no estamos bien y que hay que cambiar. Y Santiago es muy directo, es muy bueno que podamos nosotros ver la forma en la que él escribe. Yo creo que los hermanos que estaban escuchando esta carta, hermanos, se sentían exhortados, pero les daba mucho gusto la forma. Escribe Santiago de una forma tal que les daba gusto a los hermanos escucharle, aunque sea así por la carta leída en voz alta para que ellos pudieran escucharla y se sentían muy contentos de escuchar esas exhortaciones, de poder ser confrontados, de poder ser pues sí, alineados en los propósitos del Señor a través de esas exhortaciones, hermanos. Y yo espero que nosotros en esta mañana podamos también ser animados a ser exhortados por el Señor a través de la carta de Santiago. Y vamos a ir a Santiago capítulo 2, que es el pasaje que estamos viendo. Y usted va a notar que es una relación muy estrecha con los textos, pasajes, temas, conceptos que hemos visto durante estas últimas 2, 3 semanas. Y vamos a ver Santiago capítulo 2, versículos del 21 al 24. Quiero que me acompañe ahí para poder tener la lectura y ver de lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Santiago 2, versículos del 21 al 24. Lo tenemos ya ahí, estamos todos en Santiago. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, estos versículos. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu voz es audible. Tu voz podemos escucharla si leemos la Biblia, si podemos considerar lo que tú has revelado. Gracias, Señor, por esta revelación especial que llegó a nuestras manos, a través de la cual, Señor, pues tú nos diriges, a través de la cual tú nos revelas tus propósitos. Y queremos pedirte, Señor, que podamos estar atentos a esta ley de la libertad, a esta escritura, a esta palabra tuya, Señor, a la cual haremos bien si estamos atentos en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos, Señor, de dura batalla. Que tu palabra siempre nos dé el refrigerio, nos dé ese refresco para las almas que necesitamos todos los días de nuestra vida, y que lo que podamos escuchar el día de hoy pueda ser, Señor, también puesto y llevado a la práctica de nuestra vida. Gracias. Te damos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pues Santiago sigue en esa misma línea de exhortación para los hermanos que, si bien estaban pasando por situaciones muy complicadas, estos hermanos que habían perdido tantas cosas y que aún así estaban juntos, aún así tenían un elemento que todo creyente debe tener, y esta es la fe. Pero hermanos, ¿cómo nosotros podemos definir la fe? Es una palabra que a veces suena muy abstracta, pero ¿cómo podemos definir la fe? ¿Qué es para usted la fe, hermana Gina, por ejemplo? ¿Puede
¿Qué es la fe? ¿Cómo la definiría? Ujú, muy bien. Muy bien. La fe que tiene Cristo. Bueno, pues es muy completa la definición, ¿verdad? Por lo general tenemos como que vagas ideas, ¿verdad? Pero hermana que sí estudió, ¿verdad? Estudió el pasaje en el grupo pequeño y ya trae ahí la idea. Muy bien, la fe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser la fe, hermanos? Cuando escuchamos que es la fe, ¿no viene un pasaje a la mente luego, luego? ¿Cuál? Hebreos capítulo número 11, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la posterior convicción, ¿verdad? De lo que no se ve. Pero ¿qué más? ¿Qué más es la fe? ¿Cómo la podemos definir? Ujú, muy bien, ok. Son conceptos que ahí vamos juntándolos, ¿verdad? ¿Qué más? Confiar en la obra redentora. Muy bien, eso es más teológico, pero práctico también a la vez, porque es lo que Santiago precisamente les está indicando a los hermanos. Hermanos, la fe tiene muchas definiciones. A veces nosotros es extraordinario cómo incluso la gente de afuera, que no es de círculo cristiano, dice tener fe, ¿verdad? Y dice creer en algo. Y cuando dicen creer en algo, dicen es que yo tengo fe en Dios, pero necesitamos definir a qué Dios se están refiriendo ellos. Necesitamos definir a qué Dios están ellos diciendo que tienen fe o que está depositada su fe en qué o en quién. Entonces, la fe se demuestra por obras. Es el tema que hemos estado viendo y que Santiago ha estado manifestando en sus escritos. La fe se demuestra por obras. No le pienses tanto, dice Santiago, dice Jacobo. No le pienses tanto, hermanos. Si hay que hacer algo, necesitas hacerlo ya. El tiempo es corto, necesitamos ponernos las pilas, como decimos aquí, ¿verdad? Necesitamos nosotros concentrarnos en el hoy, en el aquí, en el ahora, no estar pensando en el ayer, en cómo llegamos hasta aquí, no estar pensando en qué va a ser de mí 10, 5 años más adelante, no, concéntrate hoy y actúa hoy. Es el llamado que nos hace bien directamente Santiago y dice que la fe se demuestra por las obras. Y ya vimos la semana pasada que hay por ahí una contestación entre algunas preguntas de que tú tienes fe, yo tengo obras, bueno, yo te muestro mi fe a través de las obras y algo así de esos temas que ya vimos. Pero necesitamos ver realmente y definir qué es la fe. Dicen que la fe es la fe en la obra de Cristo. Bueno, hermanos, nosotros estamos aquí porque tenemos fe, pero ¿fe en quién? Nosotros estamos aquí porque tenemos una fe y le vamos a poner un adjetivo. Nosotros estamos aquí porque tenemos una fe salvadora, porque tenemos una fe salvífica. Estamos aquí porque tenemos una fe salvadora, una fe que está puesta en alguien. Y es lo que Santiago nos va a enseñar el día de hoy. Y tenemos tres elementos de una fe salvífica. Una fe que realmente se expresa en salvación tiene tres elementos. La fe se demuestra por obras, pero ¿cómo podemos nosotros demostrarla si no tenemos una verdadera fe? Necesitamos estar seguros que tenemos una fe salvífica y esa la vamos a ver a través de tres elementos. Porque Dios te dio una fe salvadora, tú debes demostrar esa fe mediante tus obras. Porque Dios te dio una fe salvadora, tú debes demostrar esa fe mediante tus obras. Y lo vamos a ver en tres apartados. Número uno, una fe histórica. Número dos, una fe escritural. Y número tres, una fe comprobable. La fe se demuestra por obras, dice Santiago. Y vamos a ver el primer versículo que nosotros estamos abordando aquí. El primer versículo que estamos abordando es el versículo número 21. ¿Y qué nos dice ese versículo número 21, hermanos? Dice el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se demuestra por las obras, pero debe ser una fe histórica. Y note usted, hermanos, que Santiago está apelando aquí a un personaje real, a una persona real, a una persona que conocían muy bien estas personas a las cuales se les está escribiendo. Y esta persona es el padre de la fe, así le llamaban ellos. El padre de la fe es Abraham. Está apelando a él para que puedan entender el primer elemento de una fe realmente salvadora, de una fe salvífica. Y el primer elemento es que esta fe es una fe histórica. Es una fe que tiene un contenido.
Es una fe que tiene un propósito, es una fe que está enfocada en alguien, es una fe que no es una fe vacía, es una cierta información que es esencial. Y aquí vamos a ver tres palabras en latín que a lo mejor no las hemos escuchado muy comúnmente, pero para definir estos tres puntos, la fe histórica, la fe escritural y la fe comprobable, vamos a usar unas palabras en latín. Una, la fe histórica, es la notitia. La notitia es el contenido de la fe. No tenemos una fe vacía, tenemos una fe que tiene cierta información esencial que debemos nosotros saber, que debemos conocer. Y Santiago hace esa apelación diciéndole a los hermanos a los cuales les escribe: hermanos, ¿recuerdan a Abraham? Ese personaje histórico del cual ustedes se le deben, que dicen ser hijos de Abraham. Bueno, esa persona hizo ciertas obras. Esa persona, a través de la fe, alcanzó a hacer ciertas obras. Y esta persona llamada Abraham, nada más y nada menos que Dios, sabemos la historia, le pidió ofrecer el sacrificio a su hijo Isaac. Y esa historia pues ya la conocemos, ¿verdad? Es una historia en la cual el Señor eliminó todo tipo de vestigio de ídolos del corazón de Abraham y le dio un propósito específico a él, para que pudiera confiar completamente en él, para que pudiera definir realmente la fe que tenía o decía tener en Jehová. Porque acuérdense que una cosa es decir, ¿verdad? Decir y tener fe, pero otra cosa muy diferente es demostrar que tenemos realmente esa fe. Entonces, Abraham tenía la noticia, tenía esa información esencial, tenía esa información de una fe que tenía un complemento, una fe que no era vacía. Hay un objeto de la fe, y ese objeto era Dios para Abraham. Y ese objeto para los hermanos a los cuales está escribiendo Santiago es ¿quién? Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya en los tiempos que está escribiendo aquí. Es una fe histórica, una fe que cumple con que tiene cierto contenido, que no es vacía. Esa es la noticia. Ahora vemos después en el punto número 2, cuando vemos y avanzamos al versículo número 23, dice lo siguiente. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Santiago dice que vayan a la escritura. Santiago les dice a los hermanos, miren, este es un personaje histórico, pero requerimos nosotros ir a la escritura para que podamos ver a ese personaje histórico que la escritura revela, que la escritura nos habla, que la escritura nos enseña. Entonces él va no solamente apelando a una fe histórica, como el primer elemento que debe cumplir una fe salvífica, es decir, la noticia, el que tenga un contenido, tiene un contenido, no está vacía. Ahora es una fe escritural también, porque Santiago les dice a los hermanos, vayan a la escritura. ¿La escritura acaso no dice lo siguiente? No dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esa palabra, como noticia, es también otra palabra en latín que es ascensus. Y esa palabra ascensus no nos habla tanto del contenido o de que no es una fe vacía, sino que nos habla acerca de la afirmación o del asentimiento intelectual de los datos. Es decir, tenemos la noticia, las cosas históricas, aquello que nosotros conocemos, los datos, la información, y ahora tenemos que creer intelectualmente. Tenemos que poner todo el entendimiento para poder entender todo ese tipo de cosas que se relacionan respecto a la fe histórica. Entonces tenemos el ascensus, ese asentimiento o afirmación intelectual de los datos. Nosotros asentimos o estamos de acuerdo con las verdades del Evangelio. ¿Amén o no amén? Amén, ¿sí? Estamos nosotros de acuerdo con las verdades del Evangelio. Estamos nosotros de acuerdo con la encarnación de Jesucristo. Estamos nosotros de acuerdo con que Él vivió en este mundo sin pecado. Nosotros estamos de acuerdo en que el Señor dio su vida por nosotros. Nosotros estamos de acuerdo en que el Señor fue sepultado y estuvo 3 días en la tumba. Y estamos de acuerdo también y creemos la noticia de que Él resucitó. Y nosotros creemos también la noticia de que el Señor se manifestó a muchos testigos después de su resurrección y ascendió al cielo. Eso lo creemos. Nosotros asentimos eso, creemos la noticia. Nuestra fe no es vacía. Nuestra fe es una fe que contiene información, pero también es una fe que asiente intelectualmente acerca de eso, hermanos. Pero dice Santiago que esos no son los elementos que completan una fe salvífica. Dice, si ustedes se quedan hasta ahí nada más, si ustedes, hermanos, solamente creen
en esta información y la tienen de forma intelectual, no les va a alcanzar para ser salvos. Los demonios también lo hacen así. Los demonios creen, llegan hasta este nivel. Los demonios creen estas cosas. Tienen cierto temor de Dios, tiemblan por el juicio que les está esperando a ellos porque no entran ellos en la categoría de redimidos como nosotros entramos. Y entonces tenemos que la fe que demuestras tú tener, debes demostrarla a través de obras, pero es una fe histórica, una fe escritural, la noticia, el ascensus. Pero si nos quedamos ahí, no vamos a alcanzar la verdadera salvación, no vamos a alcanzar la salvación que el Señor ofrece. Entonces llegamos al tercer punto. Este tercer punto, hermanos, es el número 24, el versículo 24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es una fe comprobable. No solamente tenemos la noticia, aquello que tenemos información acerca de las cosas espirituales y de la obra del Señor. No solamente tenemos el ascensus, aquello que nosotros podemos confirmar y podemos creer intelectualmente. Ahora viene la siguiente palabra, que es fiducia. Y la palabra fiducia significa una confianza personal, una confianza completa en alguien, una confianza y una dependencia completa en una persona. Y esta persona, para los hermanos que están escuchando estas letras, esos escritos, es el Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es una confianza personal en Cristo. Es abrazarlo como la única esperanza. Es que la invitación a la fiducia es que tú puedas aferrarte a Él y solo a Él. Es el elemento del afecto. Es el elemento a través del cual el Espíritu Santo cambia nuestro corazón, su disposición. Ahora lo llena de un afecto hacia Cristo, lo llena de un afecto hacia su amor, sus riquezas, su dulzura, su compasión. Eso es la fiducia, la confianza completa, la confianza personal, el aferrarse al Señor. Si usted ha leído la Escritura en los Evangelios, nosotros vamos a encontrar ciertas personas que llegaron a la fe salvadora, a la fe salvífica. ¿Alguna que le venga a la mente que pudo reunir esos tres elementos? La noticia, es decir, la información. Número 2, el ascensus, es decir, el asentimiento intelectual acerca de eso. Y número 3, esa convicción, esa fiducia, esa confianza personal. ¿Algún ejemplo que recuerden de alguna persona así en la Escritura? El apóstol Pablo, muy bien. El apóstol Pablo, hermanos, ¿acaso no cumplía con la noticia? Él tenía la información, él tenía los datos, él tenía todo acerca de ese conocimiento que le había dado el ser, pues nada más y nada menos, una persona instruida por un rabino de pues mucha categoría, ¿verdad? Daniel, profeta Daniel también, una persona también que conocía los datos, una persona que sabía todo ese trasfondo para el cual los había llevado el Señor a ese cautiverio. Tenía los datos, tenía la información, pero aparte de eso también él creía intelectualmente las cosas. Daniel creía todas estas cosas que se hablaban de Dios porque él tenía esa comunión con Dios. Pero no solamente asentía de forma intelectual, como también lo hacía Pablo, sino que cuando llegó la conversión a su vida también ellos tomaron al Señor como su única esperanza. Veíamos allá en la mañana, aparte de esos dos ejemplos de Pablo y de Daniel, veíamos el ejemplo de la mujer que tenía ese flujo de sangre, ¿recuerda? O sea, ella había escuchado de Jesús. Sí, o sea, por más que el Señor quiso mantener en secreto muchas de sus cosas, de sus obras, de las cosas que él decía y enseñaba, pues eso no tenía límites, eso se despilfarraba, eso salía, esa información salía. Entonces, la mujer del flujo de sangre ya tenía la noticia, ya tenía la información. Su fe estaba llena de esa información, de esos datos que conocía acerca de un tal Jesús. Cuando lo ve, entonces ella asiente intelectualmente que es real, que el Señor está ahí, que el Señor está presente. Y ese es el ascensus. Ese es ese asentimiento intelectual de que Él me puede ayudar, pero luego sigue la confianza personal, el aferrarse al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Entre toda la gente trató de llegar a la presencia de Jesús. Solamente quiero tomarle el borde de esa túnica y voy a ser sana, voy a ser salva.
Quizá no entendía todo, porque una persona recién convertida, hermano, no entiende tantas cosas, conceptos teológicos, pero entiende lo suficiente. Entiende que Cristo es el Señor. Entiende que Cristo es su Salvador. Entiende que Cristo es la única esperanza. Entiende que ya se gastó todo, que llega al Señor con las manos vacías. Esa mujer llegó al Señor con las manos vacías. Ya no tenía nada más que ofrecerle a nadie, ni al mundo, ni siquiera tenía nada que demostrarse a ella misma. Ni siquiera tenía nada que demostrarle a las demás personas. Había sido humillado durante mucho tiempo, había gastado todo lo que tenía. Ese no es el reflejo de nuestra propia vida antes de venir al Señor. Pero cuando tú vienes al Señor tienes que hacerlo contrario a lo que muchas personas piensan o creen, con tus títulos profesionales, con todo tu conocimiento, con todo tu palmarés, como dicen en el fútbol, ¿no? Con todos tus títulos ganados, con todos tus campeonatos. Al Señor no le importa nada de eso, ni le impresiona. Tú y yo necesitamos llegar con fiducia. Necesitamos llegar con esa confianza personal. Necesitamos llegar con las manos vacías, diciendo: Señor, yo no tengo nada, pero tú tienes todo. Yo no tengo nada, tú tienes la salvación, tú tienes solamente lo que yo necesito. Y hermanos, esos son los tres elementos que Santiago quiere compartirles a los hermanos. Una fe histórica. Hermanos, tienen la noticia, tienen la información, tienen cargada la información, tienen la teología, tienen todo el conocimiento que el Señor les puede dar. Ahora, ¿creen ese conocimiento? ¿Lo tienen y lo creen? Sí, sí lo creemos. Creemos que el Señor resucitó, creemos que Cristo es Señor. Sí, sí lo creemos. Ese es el ascenso. Pero ¿sabes qué? No es suficiente. Requieres llegar al Señor con las manos vacías y necesitas adquirir ahora la fiducia para que tu fe sea una fe salvadora. Una fe que dependa únicamente del Señor. Únicamente esté en Él esa salvación. Y hermanos, después de darles una definición de la verdadera fe, Santiago les dice: hermanos, ¿saben qué? Les voy a concluir con esto y no me voy a pelear con el apóstol Pablo, dice Santiago. Concluimos que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y luego nuestra mente choca quizá y decimos: pero ¿qué acaso el apóstol Pablo en Romanos y en otros escritos no nos habla que la justificación es por la solo fe? Pues sí, claro que sí. Estos dos se complementan. El apóstol Pablo nos dice y nos habla pragmáticamente de lo que es la salvación por la fe únicamente. Es la causa instrumental, la salvación. La causa de mi salvación es la fe. La fe en el Señor únicamente, la fe en Cristo únicamente, que cumple con los tres requisitos: la noticia, el ascenso y la fiducia. ¿Sí? Los datos, un conocimiento intelectual de los datos y una aceptación de los datos, pero también una confianza completa y personal en el Señor. Dice Pablo: esta es la fe verdadera. Y dice Santiago: esta es la fe verdadera. Pero Santiago dice: pero si tú dices tener fe y dices tener una fe salvífica, entonces ahora vienen las obras. Tu fe la vas a justificar ahora con tus obras. No van a ser las obras necesarias para tu salvación, porque tú tienes que llegar al Señor con las manos vacías para que te puedas ir con las manos llenas de su gracia y de su misericordia. Eso es lo que nosotros siempre necesitamos entender, hermanos, que llegamos al Señor y cuando venimos a Él necesitamos ir completamente dependientes de Él. Necesitamos ir completamente creyendo, con la convicción en el corazón de que solamente Él nos puede ayudar. Y con la convicción también de que te puede ayudar para que tú, ahora que tienes una fe verdadera, una fe salvífica, entonces puedas hacer las buenas obras que el Señor quiere que tú hagas. Y aquí pues tomamos una frase prestada del pastor Alejandro que lo bueno es que no le ha puesto copyright. La podemos usar, que nos la recordaba el hermano Mar el día de ayer, que las buenas obras del Señor son las peores obras para mi carne, porque esas obras a mí me cuesta y Santiago lo sabe. Por eso les dice: miren, ¿saben qué? Necesitamos definir que tenemos una fe verdadera, porque si no tenemos una fe verdadera, entonces estamos jugando a los cristianos y estamos jugando a que somos hijos de Dios, pero no lo somos. Evalúate si tienes la noticia, si tienes el ascenso y si tienes la fiducia en tu vida. Si esa fe salvadora realmente está en tu vida, entonces puedes ahora ejecutar las buenas obras que Dios tiene preparadas para ti. Y ya vimos en el grupo pequeño cuántas buenas obras se pueden hacer, ¿verdad? Pero necesitas estar convencido realmente que tu fe está y confianza personal en el Señor para que tú puedas ejecutar esas buenas obras, porque todas las buenas obras que se hacen fuera de Cristo son solamente una virtud cívica, son solamente un sentido de moralidad que ya traemos.
las hacemos a veces de forma automática, porque ¿qué acaso la Escritura no dice, no hay justo ni aún uno? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está en contra, le vamos a creer a la Escritura o vamos a creerles a aquellas personas por fuera que nos dicen, es que esta persona no es cristiana, pero es muy buena. O vamos a creer que Dios dice que como quiera es malo. Nosotros, hermanos, no creemos en eso. Creemos que la Biblia nos dice que cada uno de nosotros, antes de venir al conocimiento del Señor, somos malos y no queremos tener nada que ver con Él. Somos hostiles a las cosas de Dios y las rechazamos. Y no sabemos la motivación de los corazones de las personas afuera que dicen que son buenas, porque no hay nadie bueno. Aquel que se acercó al Señor y le dice, maestro bueno, ¿sabes qué? No te confundas, único bueno es Dios. Y no hay ni para acá ni para allá. El único bueno, te voy a alinear al propósito, es el Señor solamente. Entonces, hermanos, si queremos, como cristianos, hacer buenas obras, si queremos nosotros pensar en caminar en buenas obras, y no solamente ir más allá, no solamente como a veces se piensa en el argot pues coloquial, ¿no? Que a veces decimos, o no sé si hay escuchado esta frase que dice, voy a hacer mi buena obra del día, ¿verdad? No sé si ha escuchado esa frase, ¿no? Cuando decimos eso, pues creo que ya estamos pecando de presuntuosos, ¿verdad? Voy a hacer mi buena obra del día. Con esto creo que va a ser suficiente. Con esto creo que ya voy a agradar al Señor con esta buena obra que voy a hacer hoy. Pero no, ayer veíamos, hermanos, que tuviéramos un desbloqueo de las buenas obras en nuestra mente. Así como cuando a veces tú empiezas a ver cosas que quieres y las ves por todos lados. Alguna cosa que quieres, algo que quieres comprar y lo empiezas a ver por todos lados. Se desbloqueó eso porque lo empiezas a ver por todos lados. Pero que nosotros podamos experimentar así, al contar con esta fe verdadera, un desbloqueo de las buenas obras que el Señor tiene preparadas. Donde quiera hay, hermanos, donde quiera hay buenas obras y siempre, lo veíamos ayer, ¿no? Siempre estamos como que a veces se nos pasan de largo, a veces nos pasa, ¿no? Es como cuando estás en tu casa y escuchas la campanita del camión de la basura, ¿verdad? O sea, ya sabes que el camión va a pasar por ahí, pero por lo general la basura no está donde debe estar, ¿verdad? ¿Dónde está la basura? Pues adentro de la casa y oye la campanita y pues ya sabes que pasa los miércoles. No sé cuándo pasa en sus casas, pero pues ya sabes que pasa los miércoles y los viernes, pues debemos de tener la lista, ¿no? Pero a veces no lo hacemos. O sea, hasta que escuchas la campana, haces a la corre y corre tratando de sacar todo. En la vida cristiana, así con las buenas obras es algo semejante, algo parecido. A veces estamos distraídos y, ay, se me fue la buena obra. Y, o sea, esa estaba preparada para ti, pero se te fue. Se fue porque no estamos en el mismo canal. No estamos en el mismo canal de que debemos de tener siempre desbloqueada esa actividad de las buenas obras, de estar viendo. Fíjense, hay hermanos que son muy serviciales. No sé si los han notado. Aquí en la iglesia hay. ¿Sí hay? ¿O no? No son muy serios y hermanos, será en otra iglesia porque aquí no. O sea, aquí hay muchos hermanos que son serviciales. Yo los puedo contar, los conozco. Y hay hermanos así que están a la expectativa, siempre tratando de cazar esas buenas obras. Pero ¿sabe que esas buenas obras, hermanos? Entonces, cuando estás en Cristo y que ya tienes esos 3 elementos de la fe salvadora, ya tienen un valor. Ya le agregan un valor le dicen en la manufactura, le agregan un valor a la operación. Le agregan un valor a lo que estás haciendo. Le agregan un valor a tu vida cristiana porque ahora ya tienes esa oportunidad de poder participar con el Señor, junto con el Señor. Hermanos, el Señor no se quedó solo con todas las buenas obras que Él quería hacer porque no le iban a alcanzar las manos en el sentido humano, ¿verdad? No le iban a alcanzar las manos. ¿A quiénes eran la extensión del Señor para que colaboraran junto con Él en las buenas obras que tenía que realizar aquí en la tierra? Pues la gente que estaba cerquita de Él, ¿no? ¿Quiénes eran? Pues los apóstoles, esa gente que estaba cerca de Él, que lo conocía, que ya había experimentado la noticia, el ascenso, la fiducia, y estaban cerca del Señor, y que habían reconocido que tenían una fe real y una fe verdadera en Él, en Cristo, no en un Dios. Yo creo en Dios. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero tú crees en Cristo? ¿Crees en este hombre? ¿En este Dios hombre? Y esos hermanos, estas personas estaban junto con el Señor, colaborando con las buenas obras que el Señor tenía pensado implementar, hacer, alimentando a los pobres, sanando a los enfermos, visitando a las viudas, sanando y quitando a los, ¿cómo se llaman estos? A los leprosos,
liberando a los oprimidos por la esclavitud de los demonios, tantas buenas obras que hizo el Señor. Y sabe, hermanos, que esas buenas obras no se extinguieron cuando el Señor se fue al cielo. Esas buenas obras continúan hoy por hoy, aquí y ahora con nosotros. Y nosotros somos esa extensión del Señor. Su iglesia, hermanos, es la extensión del Señor para que demostremos nuestra fe por nuestras obras. Y eso es algo que siempre la gente va a estar viendo. Incluso no nada más la gente afuera. Nosotros mismos estamos viendo, ay, a ver si el hermano lo que está diciendo, a ver si es cierto que lo hace. O no estamos así como que pensando. Quizás estamos haciendo mal, ¿no? Pero sí lo hacemos, o sea, pensamos en que si lo vamos a hacer o no, ¿verdad? Pero hagámoslo, tomemos esa decisión. La decisión es de que las buenas obras no se extinguieron cuando el Señor se fue. Él las está replicando todos los días aquí y todos los días nosotros tenemos oportunidad de poder participar de esas buenas obras que el Señor ha hecho para nosotros, porque somos la hechura suya, somos el poema, somos un poema del Señor, somos un poema que el Señor está escribiendo con su propia mano. Una vida que se va a gastar en expresar lo hermoso del lenguaje de Dios. Eso es el poema. Tú eres una hechura del Señor, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras, para buenas obras, porque ahora eso es natural en ti y en mí. Las buenas obras ahora deberían de ser naturales en ti y en mí. Si batallamos para hacer las buenas obras, entonces volvamos a la noticia, volvamos al ascenso, a lo intelectual. ¿Lo creo? Bueno, pues hasta ahí voy bien. Pero tenemos la confianza en el Señor, la fiducia, ¿la tenemos esa confianza? Tenemos una fides viva, como decía Martín Lutero, esta fe viva. Necesitamos, hermanos, volver a eso y poder estar al tanto y al pendiente de las buenas obras que no solamente en nuestra propia iglesia podemos participar y podemos realizar, sino también entre la familia, hermanos. A veces hay gente que es difícil de soportar, dice la Escritura, ¿no? No solamente los amos y los supervisores o los jefes, hay gente difícil de soportar, pero ¿sabe cómo podemos superar eso? Si nosotros nos ponemos en el lugar del difícil de soportar. Si tú te pones la etiqueta de que tú eres el difícil de soportar, entonces vas a entender a la otra persona a la cual estamos nosotros diciéndole, es que es difícil de soportar. Bueno, nosotros también lo somos. Y tenemos también ese tipo de cuestiones, ese tipo de cosas que quizá nos hacen no desarrollar las buenas obras que debemos de desarrollar. Hermanos, estemos al tanto de eso. Estemos al tanto durante esta semana, que Dios nos ayude para que podamos reconocer las buenas obras en las cuales el Señor nos va a poner, las cuales el Señor va a dejar ahí para que nosotros podamos participar y no pasar de largo, ¿verdad? Que no se nos pase como el camión de la basura que estamos ahí, ya sabemos que vamos a estar ahí tenemos que hacer eso, pero no lo hacemos. Hermanos, ese es el llamado el día de hoy para la iglesia y que el Señor nos ayude a poder participar constantemente de sus buenas obras todos los días de nuestra vida hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos a su presencia. ¿Cuánto falta? No sabemos, pero esperemos que el Señor nos siga dando esa oportunidad de seguir participando en su obra, haciendo buenas obras. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, esta oportunidad que nos diste de poder conocer los elementos de una fe salvadora. Gracias, Señor, porque si abrazamos esa confianza en Cristo y nuestra fe está en Él, realmente podemos descansar en que tenemos una fe verdadera. Y si ya reconocimos, Señor, que si es una fe verdadera, ayúdanos a que podamos estar al tanto y estar al pendiente, que podamos estar conscientes todos los días de estas buenas obras a las cuales tú, Señor, nos estarás involucrando durante esta semana. Ayudando a alguien, visitando a alguien, aconsejando a alguien, quizá proveyéndole a alguien, enseñándole a alguien, quizá proveyéndole de algún tipo de ayuda, pero que estemos al pendiente, Señor. Que tú nos ayudes a hacerlo con una plena conciencia, pero también con una motivación correcta. Que tú nos des un corazón con misericordia, con compasión, como tú lo tenías. Que podamos recordar, Señor, que esa fue tu misión. Tu misión fue venir a salvar lo que se había perdido y a venir a servir a aquellos, Señor, que éramos personas que no se debían servir porque somos pecadores, somos malos, pero, Señor, tú nos serviste. Y gracias por esa obra que hiciste al venirnos a servir.
al venir a darnos parte de tus buenas obras, que no merecíamos, pero por tu gracia las tenemos. Y gracias por la mejor obra que hiciste para nosotros, que es la obra de la salvación, Señor. Gracias por esa obra tan magnífica, tan majestuosa, que tú hiciste en la vida de cada uno de los que estamos aquí, si hemos tenido esa fe, Salvador, esa fe que ha sido puesta en ti. Gracias. Y que nos ayudes en esta semana. Gracias por todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén.